there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Paris Reagan y Joseph Larson. Estamos separando a la familia Larson por el francés. Así es, sí. Porque, bueno, yo no voy a decir la razón, yo voy a dejar eso fuera. Muy bien, muchas gracias. Una apreciación por mi gente acá mía. Mm, y, y usted dice, ¿qué quiere decir eso, hermano Swagger? Realmente no mucho, no mucho. Pero les damos la bienvenida a ustedes el día de hoy. ¿Alguien sale a predicar próximamente? Sí, señor, este fin de semana estaré en Bowling Green y Findlay, Ohio. Una serie de 3 servicios, 2 servicios el viernes y el sábado. A las 7 estaremos en Weinbrenner Conference Center en el Weinbrenner Theological Seminary. Y estaremos a las 7 el viernes, el sábado a las 7. El domingo pasaremos a otra ubicación en Faith, Love, Hope Christian Church en el 404 Downbridge Road en Bowling Green y ese servicio se llevará a cabo a las 10 a.m. ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, la iglesia es más pequeña y muchos de los visitantes que quieren venir solo querían un lugar más grande, así que muchas veces cuando vamos a diferentes ciudades buscamos centros de conferencias o una habitación, un lugar más Así grande para es. poder hospedar a todos los que vienen. Y el hermano Miller hace un gran trabajo allá. La semana siguiente estaré en Portia, Arkansas, para estar con mis amigos Steve y Becky Alexander y tendremos 4 servicios, el viernes a las 7, sábado a las 6, el sábado a las 10, de 10 a 12 y a las 7 p.m. y el domingo a las 10 a.m. Faith Worship Center en Portia, Arkansas, del 11 al 14 de agosto. Bueno, tienes a muchas personas allí. Sí, es un lugar bastante ocupado. Estaremos de vuelta en la escuela, pero estaré en algún lugar cada fin de semana, por supuesto, todos los demás también. Alguien Sí, escuchando eso es. estará por Llámeme, allá. por favor. Paris, Sí, bueno, solo quiero agradecerle a Jesus is Lord Family Worship Center en Arkansas. El viernes pasado tuvimos un servicio maravilloso. Conocí a muchos de los pastores en el área y fue un área maravillosa. Dios está haciendo una gran obra en esa comunidad. Así que le doy gracias a todos los que vinieron y fue un tiempo maravilloso. Este fin de semana estaré con el pastor Asher Weber en Brighton, Michigan, Faith Worship Center. Tendremos un servicio el viernes a las 7, sábado a las 6, perdón, a las 7 y el domingo a las 11. Asher es un ex estudiante, un egresado. De hecho, él fue el director de piso cuando yo me convertí en estudiante en JSBC, una gran iglesia con una gran obra y realmente tengo muchas ganas de estar allá y me encantaría que estuvieran en estos servicios. Joseph. Yo no tendré nada hasta septiembre. Permíteme hacer un anuncio. Estamos haciendo una reunión para jóvenes estudiantes el 26 y 27, pero el viernes del 26 tendremos un avivamiento en Crossfire y si están en el área, traigan a sus jóvenes. Si son adultos jóvenes, vengan y acompáñenos. Cualquier persona es invitada. Así que 26 y 27 a las 6 nos encantaría que estuvieran con nosotros. Ellos tienen realmente un cuarteto de jóvenes y ustedes deben de ser parte de ellos y caen en esa categoría. Amén. Nada por ahora. John, Josh, Sí, haré los anuncios por los dos porque estaremos en el mismo lugar inicialmente. 12 de agosto al 14 estaremos en Grand Island, Nueva York, visitando a los pastores Chory en Cross River Tabernacle. Tendremos varios servicios. El servicio del sábado o del viernes estaré ministrando yo a las 7 y papá el sábado en la mañana a las 10 y a las 6 p.m. y el domingo a las 10 a.m. también. Para más información pueden llamar al 716-229-8000. Después del servicio del viernes en Nueva York, estaré yendo a Erie, Pensilvania. Estaré el sábado y el domingo
13 y 14 de agosto en Christian Assembly Church, 2417 Liberty Street. Tendremos servicios el sábado a las 6, domingo a las 10 a.m. Para más información, llamen al pastor Mike Wazowski al número que se encuentra en pantalla también, por favor. Papá estará en Nueva York y yo estaré en Erie, Pensilvania, pero necesitamos sus oraciones, damas y caballeros, para todos estos servicios. Y Pérez, de hecho, hablé con algunas personas ayer en Michigan y una llamada de negocios, pero mencionaron que ellos van a tratar de estar contigo cuando estés con Asher Weber, así que están muy emocionados de ir a visitar y esperando los servicios. No los decepciones, ¿verdad? Pero les dije yo, por favor, vayan, ellos se van a gozar mucho. Muy bien, vamos con la derrota del anticristo. Hablamos de esto un poco el día de ayer y no vamos a entrar en muchos detalles hoy, solamente repasar, ¿no? Y heriré de tu diestra y de tu siniestra. El anticristo llamado Gog pensará que estará peleando contra Israel solamente cuando en realidad estará peleando con el Señor una batalla que no podrá ganar. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus compañías y los pueblos que fueron contigo, a toda ave y a toda cosa que vuela y a las bestias del campo te he dado por comida. La idea es que la derrota del anticristo y sus ejércitos será tan severa que los buitres y bestias se alimentarán sobre las multitudes de cadáveres que estarán en las montañas de Israel. Caerás tú significa no solamente la derrota del hombre de pecado, sino también el colapso de la corrupción, de la corrupta sociedad humana, lo que significa también o incluye el gobierno corrupto. Sí, Y esas son amén. palabras importantes acá, porque por eso esta tierra conocerá prosperidad y libertad como nunca antes, porque el Señor va a cambiarlo todo. Él va a remover el gobierno, Él va a cambiar lo que conlleva, lo que significa ciudades y estados y naciones, etcétera, etcétera. El gobierno estará sobre sus hombros y, y la sociedad será completamente reiniciada. Eso viene, damas y caballeros, y no estará muy Amén. lejos, Entonces esto será algo mundial. definitivamente, en todo el mundo. Y el Señor, esto es otra cosa que se mencionó. Si una nación tiene algo que es bueno, pocas veces pueden lograr hacerlo porque por los celos, la envidia, sobre otros líderes gubernamentales y pocas veces, realmente muy pocas veces, se lleva a otras naciones, pero esto incluirá a todo el mundo. La corrupción es prominente en todo el mundo. Así es, definitivamente que sí. Ese es el problema con el Sí, mundo. amén. Es que es pandémico. La avaricia y eso lo lleva a la corrupción. La raíz, o más bien la raíz del mal, es el amor de todo Así el es. dinero. Estuve hablando en este propio lugar. Hablé con Rios Montt. Él ya falleció hace unos meses atrás. Él fue presidente de Guatemala por un periodo de tiempo. Y, y la nación había sufrido, bueno, realmente problemas terribles y los comunistas iban a tomar control de la nación en el 1960 o los 70, algo así. Y a él se le pidió tomar control del gobierno y lo hizo. Y él empezó a instituir sistemas o reglas que completamente cambiaron la nación. Era un hombre que era salvo y lleno del Espíritu Santo. El único líder lleno del Espíritu Santo que yo he conocido en cualquier parte del mundo. No sé si no hubiesen habido otros, pero no conocí yo ninguno. Pero eso derrotó a los comunistas totalmente sin guerras. Lo que él hizo en esta situación en particular, él negoció frijoles por armas y le dio al pueblo eh, 100 libras de frijoles o lo que sea y entregaban las armas y porque los comunistas era que tenían las armas en ese momento. Pero bueno, en un momento él fue removido del gobierno. Los generales le dijeron que si él salía
de la presidencia sin problemas, él estaría tranquilo y su familia también. Si no, lo iban a matar. Y, y yo le pregunté en este propio estudio aquí, él estuvo en una programación de un estudio en la palabra, porque nos dijeron que la CIA era la responsable de removerlo a él de la presidencia. Y yo le pregunté eso. Y él se rió y dijo, no, hermano Swagger, la CIA no tuvo nada que ver con ello. ¿Y qué fue lo que sucedió? Me dijo, lo que sucedió fue que los generales, yo estaba a punto de instituir una ley que estaba logrando que el Congreso lo aprobase para hacer ilegal Ujú. los sobornos. Y alguien mencionó momentos atrás el amor del dinero es la raíz de todo mal, ¿verdad? Y entonces me dijeron, no, 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 esa ley no la vamos a aprobar. No, de ninguna manera. Ellos recibían dinero de sobornos de todas partes. Entonces él me dijo, eso fue lo que sucedió, no tuvo nada que ver la CIA. Porque yo dije, voy a detener todas los sobornos en la nación y eso es algo malo. Los sobornos es algo muy malo. Es algo que es algo malo. No hay otra manera de decirlo. Es prevalente en todos los lugares, aquí en los Estados Unidos también, pero es peor en muchos otros lugares. Y eso fue lo que causó que ellos me removiesen de la presidencia. Y yo escuché, bueno, tal vez 6 o 7 meses atrás que él falleció ya, pero ese es el problema de mucho o muchas partes del gobierno en este mundo. Así es. Muy bien, Dave. Sobre el campo abierto caerás porque yo he hablado, dice el Señor Dios. Campo abierto se refiere al momento de la derrota del anticristo. Será en medio mismo de la batalla con el anticristo presionando contra Jerusalén, creyendo que la victoria está al alcance de sus garras. Y en Zacarías capítulo 14 del 1 al 3 enseña esto. Y el anticristo está haciendo su último ataque para vencer a todo el mundo y él estará muy cerca de lograrlo y tendría éxito si no fuese por la segunda venida del Señor. ¿Piensan ustedes que él sabrá que es el Señor que viene antes de él ser removido? La Biblia dice que todo ojo le verá, así que sí, sí, la apariencia de Jesús en este momento en la batalla del Armagedón no será secreto para nadie. Él sabrá exactamente quién es y entenderá que él ha sido derrotado por el Señor. El pueblo judío, esta batalla, a veces se nos olvida que se ha profetizado que son 2/3 partes de la ciudad caerá. La mitad de la ciudad. Bueno, entonces estamos viendo devastación en la ciudad, mujeres violadas, hombres asesinados y no se ve nada bien para Israel. No Israel. solo que la van a rodear, de hecho van a devastar esas secciones de Israel y Jerusalén y la gente va a clamar y yo personalmente creo que eso refleja a Isaías. ¿Por qué no rasgas los Ujú. cielos y desciendes como, bueno, al estar clamándole a Dios, de acuerdo a cómo se apareció en el monte Sinaí? Y lo hará. Él lo hará. Y ese punto, en ese momento veremos la revelación, o más bien la venida de Cristo que vemos en Apocalipsis 19, y veremos que eso no se esconderá de nadie. Creo que entenderemos muy bien y bastante rápido que su día se ha acabado. Así vendrá la venida del Hijo del Hombre o palabras similares a Amén, estas, ¿no? así es. La terminología en la escritura es que cada ojo le verá. Así Así es, que así yo es, sí tomo eso literalmente. Eso incluye a los malos también. así es. El próximo versículo nos dice exactamente ese mismo punto. El próximo versículo lo deja en claro al leer que no habrá duda alguna en cuanto a quién va a venir. Y sabrán que Sí, soy el Señor. ese término en Ezequiel se utiliza más de 25 veces. Así que sí, es algo común que corre a través de los pasajes. El Señor va a mostrarle a todos
quién está a cargo de todo. En este libro en particular podemos verlo otra vez. Cuando la misma declaración se repite más de 20 veces, creo que hay 22, 23 o 25 veces, se me olvida exactamente cuántas veces, la misma declaración. Estamos hablando de todo el mundo, estamos hablando de en general. No, 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 esto va a ser algo mundial. Eso es lo que pensé. La gente lo verá por medio de estas cosas Lo van aquí. a ver por teléfonos, dispositivos, televisiones, redes sociales, como estábamos mencionándolo el otro día. Hoy uno puede tener un evento y las redes sociales lo registran, lo graban y, bueno, se publica en todo el mundo antes de que las noticias puedan hablar de ello. Así que el proceso entero de cualquier cosa fantástico y maravilloso, estoy seguro que van a haber teléfonos en vivo filmando algunos de los eventos mientras el anticristo aparentemente esté a punto de aplastar a Israel de una vez y para siempre, pero no ganará. No, no, él morirá, él morirá, Sí, lo exacto. matarán. Dicen que él lo va a echar al infierno, así que no sé si él vivirá cuando llegue o no, pero él sabrá que está ahí. Así es, bien. Dave, adelante. Y enviaré fuego sobre Magog y sobre los que moran confiadamente en las islas, y sabrán que yo soy el Señor. Enviar el fuego sobre Magog simplemente significa que Dios usará los elementos de los cielos para destruir al vasto ejército gentil que sigue al anticristo. Sobre los que moran confiadamente en las islas se refiere a las otras naciones del mundo, que en otras palabras están neutrales y sencillamente están ignorando esta matanza en contra de Israel llevada a cabo por el anticristo. Pero van a querer no haber hecho eso. Van a desear no haber hecho eso. Punto. Dave, adelante. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré mancillar mi santo nombre. Y sabrán los paganos que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Este versículo capta todas las promesas hechas por el Señor a los patriarcas y profetas de antaño. Todo todo el mundo como Lauren lo mencionó, va a ver y va a saber que este es Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el que va a cambiar todas las cosas y no va a haber duda. Durante la gran tribulación, durante ese periodo, digo yo que muchos habrán algunos que van a decir que serán el Mesías y no lo serán. Pero cuando Jesucristo vuelva, no va a haber, no se va a dudar quién Él es. Todo el mundo va a saber que este es el Cordero de Dios y otra cosa, Israel ha estado presentando al anticristo como su Mesías y obviamente él comparará a ser otra cosa, pero realmente será obvio sobre quién es Jesús y no será pregunta de quién es este, sabrán, todo el mundo lo sabrá. Parece, yo no sé qué tanto tiempo va a pasar desde el rescate de Cristo hasta el reconocimiento de Cristo de parte de Israel. Todos estamos al tanto de las escrituras que se registran, que dicen que Israel va a preguntarle de dónde sacaste esas heridas en tus manos. Así Sí, que hay un tiempo que pasa entre su regreso y esa pregunta. ¿Qué tanto tiempo? Un reconocimiento instantáneo, no lo sé, pero no habrá duda en cuanto a quién está a cargo y a quién le dará su lealtad Israel y el resto del mundo. Se hará rápidamente. La Biblia dice en Romanos que toda Israel será salva en un día. Y una vez más, yo tomaría eso literalmente, no solamente un periodo de tiempo corto. es algo literal, wow. Así que eso nos dice que el reconocimiento de Cristo, finalmente aceptando a Cristo, Israel entrará a ese pacto. Y entonces tendremos una escena nueva y cosas sucederán. Uno Uno de de los los propósitos, propósitos es que Dios le permita al anticristo venir contra Israel como lo hace. Y por supuesto, Josh lo mencionó,
anteriormente diciendo que mi nombre será conocido entre los paganos. Usted mencionó que el juicio de Dios sería derramado sobre aquellos que bueno, ignoraron el asunto, a esa matanza que se llevó a cabo. Sí, Si no sí, fuese sí. por la persecución contra Israel, la necesidad de buscar a Dios, la necesidad de buscar las cosas de Dios, la mayoría de las cosas quedarían en Ujú. silencio. O la mayoría de las personas, como la persecución contra la iglesia, las cosas de Dios, a veces lo vemos como algo negativo, pero a lo largo de las escrituras, Dios le permite al enemigo a veces venir contra la iglesia, contra su pueblo. Pensemos en el apóstol Pablo, por ejemplo, para poder mover a ciertos individuos hasta llegar al punto en el que pongan atención a las cosas de Dios, si no fuese por la animosidad en el corazón de Pablo hacia la iglesia, amenazando y matando a esa entidad, a la iglesia, ¿habría él experimentado al Señor como lo hizo? Entonces yo creo que es muy interesante. El día de ayer, por ejemplo, hablamos de esto y por supuesto esa especulación, pero Josh dijo y resaltó, o más bien la pregunta surgió, ¿por qué es que una sexta parte de la nación o del una sexta parte del ejército del anticristo permaneció? Y yo pienso, ¿qué tal si algunos de ellos le dio su corazón al Es Señor? Es posible. posible, porque si Y pensamos, la Biblia dice, todo aquel que clame el nombre del Señor será salvo. sí, en vez de matarlos a todos, y uno se pregunta, ¿qué tanto en todo esto Dios está moviendo a esta gente en contra de, aunque al estar pasando esto, Él solo quiere cumplir su palabra? Yo creo que el Espíritu Santo se movió en mi corazón para decirle al pueblo que el Espíritu Santo se está moviendo en el mundo hoy día, preparando el corazón de las personas para que sean salvos. Yo creo eso. Sí, es definitivamente. Es muy posible que algunos entregarían su corazón al Señor. Y si es así, y si es así, no serán desechados. Sí, si consideramos que los fuegos que Él traerá sobre Gog y Magog también estarán sobre aquellos que están en las islas confiadamente. Tiene que ser uno de los propósitos de Dios en todo este conflicto para poder para que la gente se interese, no solamente para decir qué piensan de Israel, sino qué piensan del Señor. ¿Qué es lo que dicen de mí? Dice el Señor. Y eso me impacta. Que aquellos que estén confiadamente sin hacer nada serán juzgados junto con aquellos que han atacado abiertamente al pueblo de Dios. En lo que refiere a Joseph sobre el Señor estableciendo su nombre, dos versículos en Ezequiel, capítulo 36, que presentan esto. En versículo 22 dice, por tanto, dile a la casa de Israel, así dice el Señor Dios, no hago esto por ustedes, sino por mi santo nombre que han profanado entre los paganos donde fueron. Y yo santificaré mi gran nombre que es profanado ante los, y ustedes han profanado, y los paganos sabrán que yo soy Jehová, cuando yo sea santificado en ustedes ante sus ojos. Ellos sabrán, sí. Ellos sabrán que Él es Dios. Entonces Israel lo recibirá también y sabrá que Él es el Mesías. Y esa idea de santificación en su nombre es muy importante. ¿Qué tal los judíos que están peleando contra el anticristo y, y mueren antes de que el Señor venga? ¿Qué sucede con ellos? Bueno, si no han aceptado a Jesús como Mesías, no serán salvos. Hay que tener la Sí, fe. sí. Estoy Amén. haciendo la pregunta realmente, es si ellos de alguna manera, si algunos de ellos van a recibir a Jesucristo y se darán cuenta en medio de la batalla que ellos estaban equivocados, pidiendo misericordia y gracia en algún momento. Bueno, yo creo que la anticipación de que Él viene es una cosa, pero en lo que tiene que ver con ellos ser derrotados en la batalla en contra del anticristo mientras Él batalla contra ellos, no creo que tengan una salvación Sí, segura. morir perdido es morir perdido, sí. Si tienen que aceptar a Cristo. Cuando sí lo vean venir, yo creo que será tan, bueno, realmente maravilloso lo que va a suceder. Lo van a ver con toda su gloria. No va, él va a Amén, sí. descender al monte de los olivos
está en Jerusalén. Y entonces ellos lo van a ver. Habrá un terremoto también como resultado de eso. Recordemos que en el reino milenial estamos viendo el esfuerzo más grande de evangelismo a gran escala. La palabra del Señor cubrirá la tierra como el agua cubre el mar. Así que va a haber un alcance a quien quiera que permanezca, a quien quiera que no haya sido destruido por su pecado, por el juicio y por la tribulación. Tendrán la oportunidad de escuchar y eso una vez más muestra el palpitar de Dios. Eso es lo que Él ha estado haciendo todo. Para esto lo ha estado haciendo, para la eliminación de la rebelión y la eliminación de todos los que se rebelen, judíos y no judíos, y aceptación de todo aquel que le acepte a Él. Eso aún es la clave del plan de redención de Dios. ¿Qué hacen con este hombre llamado Cristo? Así es, así es. Y aún al final del milenio, cuando Satanás sea suelto, aún está en el proceso de alcanzar la misericordia de Dios. Es increíble. Lo es, pero Sí, recordemos esto. Yo enfatizo lo que usted está enfatizando, pero esa última rebelión realmente es una acción de sí, separación. Ese deseo que han rechazado a Cristo, eso será expuesto y todos los que han rechazado a Jesús serán eliminados. Y yo he dicho esto frecuentemente y lo reitero. En la última rebelión, después de esos 1000 años de reinado de Cristo, Dios exitosamente habrá separado a todos los seres humanos que acepten su plan de todos aquellos que han rechazado su plan. sí. Todos aquellos que lo han rechazado y han muerto perdidos estarán en el infierno y serán levantados en el juicio del trono blanco y luego avanzarán hacia un juicio eterno. Pero esta separación es un proceso continuo y Dios desea que todo aquel que quiera, todo el mundo, venga a tener relación con Cristo, pero hay un tiempo que detiene las cosas y si morimos perdidos, morimos perdidos. No hay una segunda oportunidad después de la muerte. Así que lo que hacemos con Cristo hoy, establecemos nuestra eternidad y eso es una línea separadora que ha estado continua desde que Cristo vino. Sí, Muy amén, bien, amén. muy bien. Entonces, la segunda venida del Señor sucederá ¿cuándo? Bueno, sucederá, no estoy muy seguro de qué es lo que está preguntando, pero al final de la batalla del Armagedón, después de un margen de tiempo al que llamamos nosotros la gran tribulación. Y llegará al final de Él ello, vendrá al ¿no? final de eso, así es como nosotros vemos la escatología, sí. Y eso es inmediatamente antes del Reino reino milenial, así milenario. es. Muy bien. Y el reino milenial, Edad sí. del rey. Él reinará y gobernará como rey Eso y es. señor Muy y bien. gobernador, dictador, por decirlo así, de todo el mundo. Muy bien. La evidencia que todo judío en la faz de la tierra en aquel momento aceptará al Señor. No habrá ninguno que se limitará. Isaías lo menciona esto. Romanos Y, 11, todo y Israel será salvo Romanos en un día. lo habla muy Así bien. que está el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y en cuanto a No sé cómo, pero bueno, quiero decir que van a tener el mensaje, pero ellos lo van a recibir. La comunicación estará muy avanzada en aquel usted lo ha momento. mencionado una y otra vez en la televisión, redes sociales, cámaras, todo estará ahí. ¿Será que habrá un anuncio a todos aquellos que sean judíos que permanezcan? Tal vez pueda ser tan simple como eso, que salga por todo el mundo. Él va a llamarle al judío, si es que tengo esto correcto en mi mente, para regresar a Israel. Así es, Y así bueno, es. él reunirá a sus elegidos desde los cuatro ángulos de la tierra. Ángeles literalmente van a ayudar a ese Correcto. Entonces, retorno. si eso es inclusivo nada más de Israel, entonces estamos viendo un movimiento masivo del pueblo judío de vuelta a esa área de Jerusalén e Israel inmediatamente después de su regreso. El versículo 24 en el mismo capítulo estaba leyendo esto, declara esto, los regala, los establece de toda nación y los trae de vuelta a su propia Así es como yo tierra. lo veo también. Muy bien. Veamos un momento el Antiguo Testamento, la imagen que yo creo que representa lo que está sucediendo aquí. Y eso es que, regresando hasta el libro de Génesis, que
José, por supuesto, estando en la tierra de Egipto, y hubo una gran hambre que impactó la tierra. Ese tiempo de hambruna, ese periodo de tiempo finalmente trajo a Jacob y a los hermanos de José. Trajo a Jacob a Egipto con el propósito de regresar a comunión con Muy su hijo bien, José. así es. José era un tipo de Cristo. Jacob, por supuesto, representando a Israel. A Israel, Y sí. el periodo de tiempo de esta gran tribulación, uno de los propósitos, de los resultados, de las metas, el hermoso resultado de un tiempo tan destructivo es que traerá espiritualmente hablando, y literalmente también a Jacob, traerá a Jacob hasta Así José, es, que así sería es. Israel, a Jesucristo. Y su venida Ujú. estará al precipicio o en el precipicio de su destrucción. No, no solamente se verá como que no hay esperanza, sino que no habrá ninguna otra avenida de escape. Ellos estarán frente a la destrucción. Pero si no fuese por la segunda venida del Señor Jesucristo, miren, yo creo que como Joseph lo dijo hace un momento, en nuestra vida personal, el Señor permite que lleguemos a un punto en el que no hay esperanza, no hay nada más que destrucción, a menos que dependamos de Él y nos convirtamos a Él. Por eso es que yo creo que aún a través de los tiempos difíciles, los tiempos imposibles que vengan, cuando vemos y dependemos de Jesús, hay salvación. Y esta imagen que vemos a través de la palabra de Dios no cambia. El Señor no cambia sus caminos. Bueno, ellos serán salvos exactamente como nosotros. Exactamente, de la destrucción, completamente destruidos. Y eso es lo hermoso de todo esto. Aparte de eso también, miren, yo sé que la tecnología de entonces, cualquiera que sea en ese momento, solamente el Señor sabe cómo va a ser. Creo que eso definitivamente será parte de todo esto. Pero en mi mente, en mi corazón, tengo que decir esto, que aún tal vez haya en ese momento, así como hoy, gente que esté viva, pero que no esté conectada a cualquier tipo de tecnología que exista. De hecho, hay personas en otros países y partes del mundo que no tienen internet, no tienen dispositivos, de hecho están muy aislados. Yo no puedo ver a nadie ser excluido, pudiera estar equivocado, pero no puedo ver que nadie quede excluido basándonos en lo que la escritura ha dicho, que todo el mundo va a ver esta segunda venida del Señor. Josh, yo creo que, mira, yo he estado en todo el mundo y vemos, por ejemplo, los lugares más pobres que los he visto por miles, casas que realmente no había nada, pero había una cámara, una antena Una de antena, televisión, sí, de perdón, allí, televisión. encima de la casa, en un lugar muy pobre. Y esto aquí, por ejemplo, Sí, los teléfonos. am, Sí, esto, la persona menos, bueno, la persona más limitada, y no quiero decirlo de esta manera, personas que son pobres, tienen uno de estos celulares. exactamente. No tengo duda alguna que estas cosas van a entrar van a ser considerados, pero yo no veo cómo es que el Señor dependa de la tecnología para poder hacer que el mundo se entere. Él utilizó ángeles la primera vez, pero de hecho realmente no importa al final, pero no veo que alguien quede excluido No, de conocer, saber, experimentar la segunda venida. mencionaste de venir la primera vez y Los Ángeles, etcétera, etcétera. Yo no dudo de que habrán millones de ángeles envueltos en esto en la segunda avenida. Y también estará ahí. Cada hijo de Dios que jamás ha vivido estará ahí. Recordemos también que ver algo y entender qué es son dos cosas diferentes. Y este empuje evangelístico que vamos a ver durante el reino milenial tal vez me diga que las naciones van a saber que hay un nuevo líder en el pueblo. Ujú. Hay un nuevo alguacil. Sí, pero todo el contenido de la historia, todo el contenido de su historia, hasta que el evangelista salga y comience a declarar quién es él y qué es lo que él ha hecho. Una vez más, ofreciendo redención a la humanidad, que no lo conocieron o no tuvieron la oportunidad de escuchar que va a haber un pueblo que va a ser evangelizado. Así que ver la venida del Señor y entender o conocer qué es lo que todo eso significa son dos cosas diferentes para la población del mundo. Hay una buena, es Amén. un buen tiempo, tal vez mañana noche o madrugada, la boda de la novia
que se une al novio. Amén. Nosotros veremos al rey. Aleluya. Aleluya, cuando Él venga. Él viene, damas y caballeros, Él viene. Vamos a ver al rey, veremos al rey. Veremos al rey cuando Él venga. Él viene con gran poder. Nosotros veremos aquel momento. El rey vendrá y lo veremos. Alabado Dios, Alabado alabado Dios. Dios, alabado Dios. Y damas y caballeros, esto no solamente son palabras, esto va a suceder. Tal vez nosotros no tengamos todo alineado, lo entendamos todo como deberíamos, pero aún así, le puedo decir que esto va a suceder. Jesucristo vuelve otra vez. Amén. Aleluya. Este mismo Jesús Así que es. veis subir al cielo descenderá de la misma manera. Como lo vieron Así partir, es, así que va vendrá. a suceder. Josh dijo algo muy importante. El mundo y así también Israel será casi destruido. Jesús dice en Mateo 24:22, y para que esos días no sean cortados, ninguna carne será salva, pero para los electos, se refiere allí por Israel, esos días serán acortados. Dios va a salvar a ese remanente porque es precioso para Él, es importante para Él, y cuando Él se revele, qué día tan glorioso será ese, porque verán que su Mesías ha venido en Cristo Jesús, y como Lauren dijo en Zacarías, le van a preguntar, ¿dónde recibiste esas heridas? Él dirá, las recibí en la casa de mis amigos. Él murió por Sí, ellos porque amén. les amaba. Zacarías dice que toda la nación de Israel estará en gran dolor. Se darán Amén. cuenta lo Así que es, ellos han correcto. hecho. El gran pecado de todo, rechazar al Mesías. Y ellos mataron, crucificaron, asesinaron a su Mesías. Eso fue lo que sucedió. Y ellos lo van a ver realmente. Y todas las familias de Israel entrarán en gran dolor. Y eso será parte de su arrepentimiento. Se darán cuenta de cómo ellos han contaminado su nombre. Mm, Y estamos leyendo de esto en este momento. Si se dan cuenta en los versículos que leímos, que Él hará su santo nombre conocido en medio del pueblo Israel, de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré amancillar mi santo nombre. Esto está dirigido a Israel. Y podemos ver esto muchas veces en donde Israel le dio la espalda al Señor. Ellos iban tras ídolos paganos y falsos caminos, y eso terminará. Eso terminará. Jamás Israel se volverá a ir conforme o tras otros ídolos o falsos mesías o falsos dioses, ni caminos perversos. No veo cómo puede suceder eso con respecto a Israel. Ellos serán salvos y Dios los usará poderosamente. En ese momento cumplirán ellos, después de aceptar al Mesías, entrarán completamente al llamado que tienen como así es, así es. evangelistas y comenzarán a cumplir con eso al seguir adelante. Pero esto será un tiempo tan gigantesco. Será en ese momento que después de 2000 años de tristeza y destrucción, en este momento Jerusalén es un lugar que pudiéramos decir que es de luto. Hay guerra constante, no hay paz allí. Han habido disturbios, tristeza, y por lo menos 12 diferentes regímenes y reinos han estado encima de él. Un lugar de luto. Pero todo eso terminará cuando Cristo Jesús vuelva. Será un lugar de gozo y alegría, fuente de alegría y de recursos para el mundo, porque Él estará ahí. Esto simplemente va a ser un tiempo maravilloso cuando pensemos en esto. Y esto me emociona y me alegra pensar y hablar de esto porque vamos a estar ahí también. Bueno, así debe de ser, así debe de amén, ser. así es. Definitivamente, porque va a ser un evento que, que durará durante 1000 años. Un largo evento, ¿no? Pero realmente pensemos en toda una nación que vuelve a Dios y un día realmente. Muchas naciones. ¿Cómo? La Biblia dice muchas. Sí, pero me refiero a Israel Sí, ahora. así es. Estoy pensando, como John, tuve que pensar en mi mente, ¿será que los elegidos solamente nos habla de Israel? Porque Zacarías dice que muchas naciones serán reunidas al Señor en un día. Tendría que pensar que ellos serían incluidos en los que Él quiere salvar y por los que Él acorta sus días. Creo que en Mateo se refiere a Israel, pero estoy de acuerdo porque en el capítulo 51:9 de Isaías, Él
Israel va a ser restaurada y de hecho él va a establecer el trono en lo que llamamos Irán. Irak, sí. Jeremías 49:50. Así que sí, él va a ser el Dios de los paganos que llegarán al conocimiento de salvación de Cristo y muchos por el evangelismo que estará sucediendo durante esos 1000 años. Las naciones serán llamados a ir a Israel. Así es. Esther y Mardoqueo estarán alegres. Sí, sí. Va a haber Maravilloso. evangelismo en todo el mundo a través del periodo de la gran Así tribulación. es, Muchos así vendrán a es. él que no sean judíos. Muchas Muchos. naciones serán reunidas al Señor en un día. Así Zacarías es. lo dice. Así que As- hay un gran movimiento hacia la salvación que es por lo que Cristo murió, para proveernos eso. Israel siempre será la cabeza de todas las naciones en la mente de Dios y eso es algo seguro. Pero una vez más, yo estaría de acuerdo con el pensamiento de que los elegidos tienen que incluir al creyente también como Israel, aunque Mateo nos dirige a Israel. Ya volvemos. Estamos de vuelta, de vuelta. Dave, por favor, ¿Quiere regresar? vamos. Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré mancillar mi santo nombre. Y sabrán los paganos que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Entonces, este será un testimonio para todo el mundo. Lo que el Señor hace con Israel será un testimonio para todo el Dense cuenta de mundo. que Él se asocia a sí mismo con la nación de Israel y se deja conocer como aquel que vino a través de este pueblo en particular. Una vez más, bueno, enfatizando su llamado, siempre estuvo en la mente del Señor con respecto al Mesías y su venida. Vemos en Isaías esto, particularmente el 42 y 49. Salmo 2 también, que los paganos y los gentiles eran parte de todo esto para traerlos a la salvación. Ujú. Jamás debemos ignorar ese llamado ni tampoco la restauración de Israel. Eso es lo que el cristianismo moderno hace, trata de ignorar la restauración de Israel y el énfasis en traerlos de vuelta como gente, como pueblo, como vimos en el 1948, y el énfasis en el libro de Apocalipsis. No minimizamos que va a afectar a ambos, a judíos y gentiles, pero queremos que la gente entienda que Dios está trayendo una restauración de Israel porque el nuevo pacto se le dio a ellos en Jeremías 31. Y el énfasis, por supuesto, es para ellos, pero también es de beneficio para todos. Pero Israel es un pueblo Su especial. llamado es único. Tenemos que entender eso. Se ignora eso, ignora la mitad de la Biblia y son un pueblo muy especial. Lo que ellos hicieron en la crucifixión de Cristo, ellos han sufrido por ello. Sí. Realmente una agonía que realmente no es posible entender. Tal vez puede pensarse en cuanto a su primera venida, porque Jesús cuando llegó en su primera venida, dijo que Dios lo había llamado a las ovejas perdidas de Israel. En su primer ministerio en la tierra, se Los dirigió a unidos. Israel y siempre quiso que eso creara una comunidad que alcanzara el mundo gentil. Así que yo creo que tal vez una manera de poder verlo es que la segunda venida también hará lo mismo y se enfocará inicialmente en Israel, pero también se esparcirá y alcanzará a todo el mundo. Recordemos que la iglesia está diseñada para poder hacer que Israel se haga Así celosa, se es. ponga celosa. Han rechazado esta nación, perdón, a este pacto como nación, aunque hay gente Ujú. que lo ha aceptado y está en la iglesia y ellos no se han traído como nación al pacto, no han entrado al pacto, así que no estoy esperando yo que el judío entre al pacto para tenerlo establecido. El pacto se estableció antes en Cristo. Así es. Así que yo estoy en Cristo y por lo tanto, como gentil, yo levanto al Mesías judío ante Israel y les digo que este es su Mesías y ese es el papel de la iglesia. Cuando la nación de Israel sufre, como lo hará, como hemos estado mencionándolo, como resultado de, de esa rebelión y vuelva al Señor, uno no puede negar el estatus esencial de Israel en los días del futuro. Cuando uno lo hace, uno malinterpreta la escritura. Así es. Así es.
como hemos estado mencionando en el programa, no queremos exagerar demasiado a un lado o al otro. Reconocemos el papel del gentil, reconocemos el papel y el llamado de Israel y vemos cómo todo esto funciona y obra para traernos al Señor. Pero Jesús es el Mesías judío. Y si perdemos de Ujú. vista el hecho de que Dios va a establecer su nombre en Israel, es no entender la profecía del Antiguo Testamento ni tampoco el Nuevo Testamento. Así que nunca podemos eliminar a Israel como pueblo. Pablo lo dijo en Romanos. Él dijo, ¿Dios olvidó a su pueblo? No, Dios no lo quiere de ninguna No. manera. Así que como iglesia hoy, los que dirían que Israel ya no es importante, no está interpretando apropiadamente todas las escrituras. Cuando nos fijamos en la obra de Dios en el mundo el día de hoy, como Pérez ha dicho, él le dijo al judío, van a ir a Jerusalén primero y luego van a ir a Samaria, que es a los que son cruzados con otras razas y después al resto del mundo. La iglesia es la elegida. Quien quiera que esté en la iglesia somos los elegidos de Dios como pueblo de Dios, Eso fue lo que hizo con Israel en el principio cuando los sacó de Egipto. Él les dio una ley que los iba a hacer un pueblo muy por peculiar en el separado, sí. mundo. Y lo hizo una y otra vez, que serían una luz a las Sí. naciones. Y realmente para ellos poder ser esa luz a las naciones, ellos tenían que aceptar su carácter que se veía a través de la ley, les daba lo que él consideraba ser justicia y pureza. Si hubiesen mantenido esa ley, que sabemos que no lo hubiesen podido hacer, era parte de Dios revelarse a sí mismo y la elección de su plan de redención. Pero fueron llamados a ser una luz a la nación, y vemos en la iglesia también vemos el mismo modelo en la segunda venida. En Romanos 15 leeré varios versículos. Dice, ahora digo que Jesucristo era ministro de la circuncisión para la verdad de Dios y confirmar las promesas dadas a los padres, y los gentiles glorificarán a Dios por su misericordia. Por esto confieso estar entre los gentiles y cantar a vuestro nombre. Así que hay un beneficio. El siguiente versículo dice, regocijad gentiles por su pueblo. Debemos regocijarnos todos porque el muro o la pared de separación se ha derrumbado y estaremos juntos en Jerusalén. Hay un nuevo hombre Sí, y ese es el nuevo pacto. El ese nuevo es el nuevo pacto. pacto. Y el nuevo pacto ratifica ese llamado sobre Israel también, que serán restaurados y tendrán su función, utilizando ese término en vez de llamado, tendrán su función particularmente, pero también los gentiles no son ignorados porque uno lo enfatiza. El plan de Dios nunca es derrotado. A veces es retrasado, pero no derrotado. Pero los que lo ignoren, digámoslo, los que ignoran ese plan pagarán un precio. Gentiles y judíos, todos juntos, Claro. Lo que Dios hace, si usted lo ignora, tiene un problema. ignorando o rechazando, rebelándose contra él. Eso es lo que tenemos que traerle a la gente. No rechacen a Cristo, no rechacen lo que Él ha hecho, no rechacen los beneficios. Él retornará a su pueblo. Y aquí es donde tenemos individuos predicando esto, dos distintos pactos, uno para la iglesia y No, otro para Israel. Y aquí es donde viene la confusión. Pablo, él puso todo al nivel cuando dijo, ¿qué beneficio hay en ser judío? Esto que dieron al mundo los oráculos de Dios, pero ellos van a tener que retornar al evangelio que ellos rechazaron para poder sí, ser incluidos. No hay un evangelio no hay evangelio separado para separado. Israel. Realmente ellos, allí viene la confusión, ¿no? Los santos de la tribulación en Apocalipsis, ¿cuál es el mensaje que ellos proclamarán en el mundo? Ellos van a estar proclamando, venga a ser judío, sea parte de la nación de Israel. No, No es no. así. Estarán predicando el evangelio que predicamos hoy. Amén. Así que van a tener que recibir al Mesías, predicar ese evangelio para ser incluido en esos pactos. Si Amén. somos separados de Cristo, no va a haber futuro de Israel Así es. fuera de Jesús. Eso es algo importante porque no solo es gente que quiere ser libre del terror de la tribulación que será salva, sino gente que quiere ser libre del terror de su propio pecado y rechazo de Dios. Y esa es la gente que será salva. No solamente serán salvos porque Jesucristo regrese y los salva de la aniquilación, serán salvos
porque ellos reconocen su propio pecado y rechazo de Dios y tendrán que aceptar a Jesucristo como ese Salvador personal de su vida y corazón. Así Una es. salvación en común es lo que tenemos que defender. Dave, intentémoslo. He aquí vino y fue, dice el Señor Dios. Este es el día. Bueno, vamos a leer el primer versículo una vez más, que es poderoso. Y quiero otra vez hacer Y hincapié. haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel. Y nunca más dejaré mancillar mi santo nombre, y sabrán los paganos que yo soy el Señor, el Santo en Israel. Bueno, esas son palabras poderosas. Este versículo capta todas las promesas del Señor hechas al patriarca y a las y a la He aquí antigüedad. vino y fue, dice el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. Este versículo corresponde a la gran tribulación venidera y más especialmente a estos eventos en la conclusión de esa misma época, incluyendo la batalla de Armagedón, Zacarías 14:7. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán y encenderán y quemarán armas, escudos y páveses y arcos y flechas y bastones de mano y lanzas, y las quemarán en fuego por 7 años. El pensar de algo que es quemado por fuego durante 7 años nos deja saber la extensión de la destrucción, que será cataclísmico. Tengo una pregunta, hermano Swagger. Tal vez esto es algo que, bueno, es algo en lo que he pensado. Separar la salvación física de Israel y la salvación espiritual de la Israel futura. Pregunta. Cuando Israel salió de Egipto, ¿todo judío, cada uno de ellos espiritualmente era salvo? Me parece que sí. Los que quedaron en el desierto, No lo ha mantenido. no la mantuvieron. Muy bien. Mm. Sí creyeron a Dios para aplicar la sangre a la puerta y el dintel de sus casas. Cuando vea la sangre pasaré de Creyeron que vosotros. esa obra de Dios era salvación, y yo siempre le he atribuido eso a su salvación. Añadamos también el hecho de que no había ninguno de ellos débiles Así es. entre ellos, indicando que del judío ellos habían entrado a la relación con Dios por fe con respecto a la Pascua. Habían extranjeros entre ellos que tal vez se unieron después. Estos tal vez no confiaban en la Pascua, en la sangre, pero creo en los judíos. Van a ver un paralelo. Y volviendo a lo Habría que un Paris paralelo también, dijo, sí. yo creo que es la sangre en los postes. Sí, entonces habría un paralelo entre esa sangre en las puertas y lo que vamos a ver que sucederá en el futuro de Israel. Será una decisión personal entrar al Así pacto es. con ese estandarte manchado de sangre que es Cristo antes de que haya esa salvación física Mm, o espiritual, porque se así reunirán y es. dirán, bueno, ellos invocarán al Señor, pero lo harán ya, supongo, ¿verdad? Habiéndolo recibido espiritualmente. Bueno, sí, una vez más, sí, tengo la razón y creo que es Isaías 64, no sé, hermanos John, tal vez estoy equivocado con el capítulo, pero en Isaías se registra esta situación que Israel clama: ¿por qué no rasgas los cielos y desciendes? Es una referencia a la aparición de Dios en el Sinaí. Y esto es dicho por israelitas en el momento en el que su desesperación por la salvación está sobre ellos. Ser rescatados no es lo mismo que ser salvados. Así que tiene que llegar ese conocimiento del objeto correcto de fe para ser salvo. Así que de esta manera podrán reconocerse rescatados por esa entidad que aparece en los cielos y pueden reconocer que fue Dios, pero hasta que ellos acepten a Cristo como su Mesías, Pero no piensas que escucharían eso por los menos los no todos, profetas. no todos. Esa es la razón de mi pregunta, porque pensé, bueno, podrá haber posiblemente algunos judíos que cuando Él vuelva, sabemos que cuando Él vuelva la gente aún lo va a rechazar. Esa es una ironía que aún no puedo comprender. Pero ¿incluiría eso a algunos judíos también o no? Porque No, cada vez que Él ha venido han habido que aquellos que han querido salvar y que lo rechazan. hay que balancearlo.
En el 1892, la Iglesia de la Trinidad en contra de los Estados Unidos, la Corte Suprema declaró que los Estados Unidos eran una nación cristiana, pero no todo el mundo en América era cristiano. Correcto. El Señor declarará a Israel salvo algún día. Es decir, la oportunidad de que el Mesías estará allí, podrán ellos aceptar a Cristo como su Salvador, pero la salvación Correcto, nunca así es es. nacionalista. Siempre es el individuo que tiene que tomar ese compromiso en su corazón. No soy salvo porque alguien dice América es una nación cristiana. Soy salvo Correcto, y sí. soy un cristiano en América porque he aceptado a Y usted Jesucristo. tomó esa decisión para todos, sí. Así que quiero mostrar esa importancia entre nación e individuo. Me pareció un buen ejemplo ese. Sí, amén. Entonces, sí, eso tiene que, miren, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo el cual el hombre pueda ser salvo. Un reconocimiento de Cristo tiene que suceder para poder ser salvados y regenerados espiritualmente. Él cumplirá su palabra, no Sí, él importa lo volverá. que sea, Sí, porque Él dijo que lo haría. Ahora, si amén, su así es. pueblo estará en ese plan, depende de ese individuo, esa Sí, amén. apropiación de la A sangre. través del primer pacto, si no lo recibimos como Salvador, hoy sufriremos las consecuencias, judío o gentil, morimos sin Cristo, moriremos eternamente perdidos. Así que es tiempo de recibir a Cristo. Bueno, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. He disfrutado el día de hoy, espero que usted también. Me encanta el estudio de la profecía bíblica y especialmente a Israel. Y obviamente casi toda la profecía incluye a Israel de alguna manera. Así que muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.